Es un enorme placer, Petit, volver a recibirlo aquí en la mesa de Arriba Gen. Muchas gracias, Humberto, y al equipo, y a todo el equipo que está detrás de cámaras. Yo agregaría lo que tú decías de que nosotros, mi oficina, y yo cumplimos la función de contar lo que pasa en el sistema penitenciario, porque es muy importante que se sepa, y es muy importante sobre todo que haya políticas para eso. Pero agregaría la lista de cosas que tú decís, también las buenas noticias y también las cosas buenas que ocurren y también las cosas buenas que se han hecho. Porque creemos que es importante ver las cosas en perspectiva y en equilibrio para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado en buena parte de los últimos 30 años, que es que el sistema penitenciario estuvo muy olvidado. Y que no estuvo como integrado a la agenda de las políticas sociales, de la educación, de la salud, de la cultura, del deporte, del trabajo con la familia. Entonces tuvimos un rezago gigantesco. Las cárceles nunca son el lugar más lindo de un país, ni el lugar más tecnológico, ni más esplendoroso, pero guardan una cierta lógica con el nivel de desarrollo del país. En Uruguay las cárceles están dislocadas no de ahora, están dislocadas desde después de la dictadura, con el nivel de desarrollo que tiene Uruguay. Yo creo que se inició un proceso de reforma, se inició un proceso de cambios, hubo un proceso de mejoras que a nuestro juicio tiene que ser, no lo puedo valorar si decir cuál es la situación actual exactamente. Yo tengo la sensación que se estancó, que se ha lentecido por lo menos y que corre el riesgo de caerse. Pero es importante ver que ha habido un proceso de mejora, de innovaciones. A ver, ayer estaba en la penal de Libertad. Solamente este dato es revelador. Hasta el año 2014, o sea, anteayer, no había aulas en el penal de Libertad. 2014 estamos hablando. Hasta había un grupo de docentes que dan clase en el edificio grande, en el celdario. Hay una celda que se han adecuado para hacer aulas. Bueno, hasta el 2014 no entraba en la educación secundaria. Bueno, todavía estamos muy mal. No, el problema es conseguir docentes. Bueno, yo te diría que el problema es tener buenas políticas para conseguir docentes. Docentes hay, y docentes están. Y hay docentes que son funcionarios públicos y que tienen que dar clase en un liceo, una guardería, en un barrio A, barrio B, barrio C. Entonces, no quieren ir, Juan, a las cárceles. No sé. Pero digo, ¿no era un problema de hace poco? ¿No? Que no estaban consiguiendo docentes para ir. A veces... Digo, no es porque no quisieran, sí, tal vez, sí. Pero me refiero a la falta de carencia. Entiendo lo que decís. Quizás en principio puede parecer que no es el lugar más estimulante. Ayer justo había una reunión de docentes allí, estuvimos compartiendo con ellos un rato. Yo diría que hay muchos docentes que descubren en el trabajo en las cárceles una vocación educativa muy importante. Lo que falta es una rama en el sistema educativo que justamente conciba todos los elementos de la educación para personas privadas de libertad. La educación formal, la educación en la currícula tradicional y que le ajuste. A veces encontramos estudiantes que están cursando una materia. Claro. Una persona que tiene 28 años, que tiene una urgencia por ir a trabajar, no es muy lógico que esté cursando. Es bueno que esté estudiando filosofía durante 6 meses, pero no es lógico que esté estudiando filosofía y no tenga un oficio. Entonces la educación técnica, la educación en oficio, la capacitación laboral es fundamental. Entonces, ese avance ha sido muy importante. Ahora, estamos todavía muy lejos del estándar al cual puede llegar Uruguay. Y eso nos sale carísimo. Nos sale carísimo porque yo creo que la reincidencia tiene que ser, la no reincidencia tiene que ser el nuevo nombre de la seguridad pública. Por lo menos es clarísimo, hay una vinculación entre la violencia social, la violencia que hay afuera y la violencia que hay dentro de las cárceles. Si no ponemos un filtro en esas cosas, de un lado, en los dos sentidos, de un lado y del otro, estamos teniendo una fuente de violencia abierta. ¿Se sigue manteniendo ese 60% de reincidencia? La reincidencia hay que medirla mucho mejor de lo que se mide. Esa estimación que hay, yo creo que hay que repensarla. También ese es un tema en el cual hay que avanzar o hay un debe, hay muchas cosas pendientes. Todo el trabajo estadístico. Hay una cantidad de cosas que todavía no sabemos. Recién este año terminó de instalarse un sistema de gestión penitenciaria informatizado, digitalizado, donde tú puedes en una cárcel encontrar una persona, el nombre y decir, bueno, qué antecedentes tiene, dónde vive, qué barrio tiene, etc. Yo lo subrayé en el informe. Es en esta gestión del Instituto Nacional de Rehabilitación que se ha empezado a encarar técnicamente, por ejemplo, los diagnósticos de las personas que entran al sistema penitenciario, las derivaciones en base a una entrevista técnica, programas específicos que todavía son muy chiquitos, muy embrionarios, muy piloto, pero que tienen que ver con el control de la violencia, los delitos sexuales, la agresión hacia otros, etc.
Entonces, hay cosas buenas que se están haciendo, pero es como la bicicleta. Si uno deja de pedalear, se cae. Y yo tengo la sensación que la falta de recursos, que no son un solo dinero. Hay recursos que tienen que ver con conectar partes, conectar instituciones. Hay lugares donde, por ejemplo, la cárcel de Canelones, por ejemplo, el módulo 2 de Canelones, que nosotros presentamos un habeas corpus, porque había un módulo para 550 personas, en su mayoría jóvenes, que estaban sin ningún aprendizaje de oficios, en un régimen físicamente muy malo, además muy feo el lugar, donde la expectativa, la buena noticia era salir a la planchada, ni siquiera un patio exterior, una vez por semana, 2 veces por semana, un rato. Bueno, eso no es acorde al nivel de desarrollo uruguayo. Eso no tiene nada que ver con que se cometieron un delito grave o no grave, que muchos no habían cometido delitos graves. Entonces, allí planteamos que allí se construyera un polo educativo productivo. Bueno, construir eso no es construir un politécnico, una zona América de última generación, con paneles móviles y pantallas LED por todos lados. Es algo muy básico. Bueno, presentamos una nota que notablemente el intendente Canelones habíamos tenido unas conversaciones y nos había manifestado su interés en colaborar. Bueno, la Intendencia de Canelones está dispuesta a colaborar y apoyar la construcción de un polo educativo productivo. Comprar productos, aportar con materiales, hacer que sus técnicos en distintos temas agrícolas, productivos, estén presentes. Y cuando digo la Intendencia de Canelones, puedo empezar a nombrar otras instituciones. Entonces, esa conexión con lo social, con la salud, con la cultura, con el deporte, falta. Petit, pero usted lo dijo, ¿qué pasa que esa bicicleta no tiene un pedaleo constante? Porque parece ser que va a impulsos de una persona con poder ejecutivo, como puede ser un intendente. Mañana ese intendente no está, cambian los intereses, capaz que ese polo naufraga. Más allá de los recursos económicos, ¿por qué cuesta tanto de una buena vez sistematizar información o reencauzar algunos esfuerzos para que sean proyectos duraderos? Esa pregunta es apasionante. Como dice una de mis hijas, es horrible pero interesante. O sea, porque es desesperante que no haya una política del Estado en eso, de compartida por... O sea, nadie discute la educación primaria, un acuerdo nacional que viene de mucho tiempo. Nadie discute, no sé, que la universidad sea pública, no sé, que existan las carreteras, de temas carreteras, el parque eólico, el cambio de la matriz energética, la red de saneamiento, etc. Sin embargo, no hay un modelo nacional todavía penitenciario. Hay unos esbozos muy importantes que se empezaron a trazar, algunos que vienen de mucho tiempo atrás. ¿Por qué ocurre eso? Yo no lo sé. Creo que hay facetas muy distintas. Hay un tema que todo lo que tiene que ver con la cárcel es complicado y doloroso. Y en general a todos nos cuesta hablar y meternos en aquello que es complicado y doloroso. Entonces a veces decimos, no, esto no lo arregla nadie. Yo creo también está el discurso instalado de, bueno, cometieron delitos, mataron, sí. que vivan lo peor de la vida en ese lugar de encierro. Eso ocurre porque está en el ADN humano, por más que en los últimos siglos la humanidad ha ido avanzando en eso, pero está en la reacción humana. Al golpe respondo con un golpe. El dolor me provoca dolor, lo golpeo. Entonces peno, castigo y no me importa qué va a pasar con esa persona después. Yo creo que una de las claves que hay a lo que tú me planteabas es que cuando empezó la reforma penitenciaria de esta administración penitenciaria en el 2010, hubo un acuerdo parlamentario interpartidario en el cual se le volcaron recursos. Yo creo que aquí lo que está faltando, yo lo planteé muy modestamente en el Parlamento, en la comisión de seguimiento carcelario, me parecía que era una idea que había que seguir, pero hasta allí llegan mis competencias, trato de ser ubicado en lo que planteo, hasta allí llega lo que yo puedo hacer. Me parece que era un tema que requería un acuerdo capítulo 2, que había cosas que se habían hecho en la primera parte, que fueron las más urgentes, que eran lo más evidente, cosas que no se habían hecho durante mucho tiempo, como esto, como que la salud pública estuviera dentro de las cárceles, como que hubiera personal civil, como que hubiera técnicos, como que hubiera una escuela de formación penitenciaria. Estamos hablando de hace unos pocos años. Entonces, ese primer capítulo logró frenar algunos deterioros muy grandes que había en materia de corrupción, de legalidad, de golpes que eran práctica habitual, la bienvenida a quienes, entre comillas, a quienes llegaban a la cárcel, etcétera, etcétera. Ahora, luego hay que afinar esas reformas. Hay que ir a cosas mucho más
mucho más sutiles, mucho más específicas. Entonces, allí estamos en este momento. Me parece que por lo menos diría estancados, y yo creo que se requiere como conexiones, como el cerebro, ¿no? Que comunican, las neuronas se conectan y comunican información y energía. Entonces, los acuerdos interinstitucionales también son información y energía, como esto que hablamos de la intendencia de Canelones, o las intendencias, hay varias intendencias del interior que colaboran con las cárceles, hay hospitales que trabajan con las cárceles. Eso, ayer hablaba con una delegación de Costa Rica y hace poquito con una gente de Suecia. El tema de las cárceles no es un tema del Ministerio del Interior ni del Instituto de Cárceles. El tema de las cárceles es un tema de todo el Estado y de todo el país. Entonces, las respuestas, las políticas tienen que ser no solamente del Ministerio del Interior, tienen que ser del Ministerio de Desarrollo Social, de la Administración de Salud, ACE, de todas las áreas del Estado para poder ser efectivas. Si no, vamos a tener siempre una caja de contención que después nos pasa la factura. Porque esa persona que sale de la cárcel sin oficio, con los mismos problemas o sus problemas agravados, va a ser otro problema. ¿La rehabilitación se aplica al 100% de los casos? Usted dice que todos se pueden rehabilitar, pero ustedes son todos unos angelitos. No, no son unos angelitos todos, ni los que están presos ni los que estamos afuera. En los países nórdicos tienen un 20% de reincidencia. Nosotros andamos allí entre el 60 y el 80. Si tuviéramos una cifra como la que Uruguay, con el nivel de desarrollo que tiene Uruguay, perfectamente Uruguay podría estar en un nivel del 40% de reincidencia. Estamos hablando de decenas de miles de delitos menos, decenas de miles de rapiñas, de lesionados, de personas traumatizadas, de familias rotas, de las víctimas del delito y del victimario del delito. Ahora, Petit, usted mismo decía en el comienzo que tenemos muchas estadísticas, que hay otras que nos faltan. Nosotros, a nivel periodístico, a veces somos mucho de repetir las estadísticas que nos llegan desde los organismos oficiales. Y muchas veces no estoy hablando de un tema de confiabilidad, sino de rigurosidad en cuanto al seguimiento de determinadas situaciones. Y yo le hago una pregunta, de repente, mucho más puntual, mucho más vinculada hacia lo humano. ¿Sabemos, tenemos idea, por ejemplo, qué es lo primero que hace un recluso cuando recupera su libertad? ¿Tenemos una estadística que nos diga qué es lo primero que hace ese ser humano que estuvo un determinado tiempo? Y le pido a la gente que se olvide de los delitos graves, que se olvide del homicidio, porque hay mucha gente que es recluida por otro tipo de cosas. ¿Tenemos una estadística para saber cuando a esa persona se le otorga la libertad, se le da la bolsita con sus pertenencias? ¿Qué es lo primero que esa persona hace cuando sale de la cárcel? Bueno, ahí es yo creo, no, obviamente no hay en este punto, porque creo que es muy difícil tener una estadística de eso. Yo diría que imposible, cada persona, así como cada persona entra a la cárcel, porque todos hablamos de los periodistas, los militares, los políticos, los delincuentes. Yo siempre digo, no hay delincuentes. El otro día, ayer se lo decía a un muchacho que está preso por unos cuantos delitos. Me dice, no, porque nosotros los delincuentes... Y yo le dije, no, mire, usted no es un delincuente. Usted no es un delincuente. Usted es una persona que cometió varios delitos. Y ojalá no los vuelva a cometer. Ojalá encuentre alternativas y pueda no volver a cometerlos, si no los cometa más. Pero usted no es un delincuente, no tiene esa marca. Pero bueno, así como cada persona llega a la cárcel por caminos muy distintos, a la salida también son infinitas las reacciones. Pero no sabemos. Pero yo te puedo dar una pauta, te puedo dar una pista nomás. Claro, pero Sí. mi pregunta es con trampa, porque de alguna manera quiere decir que no sabemos lo que pasa con esa persona después que dio 2 pasos hacia adelante y dejó atrás la cárcel. Es decir, no tenemos como un seguimiento, Bueno, que es lo que nos puede ayudar en todo caso a dar el consejo para la no reincidencia. Bueno, justamente, yo creo que eso te muestra lo que hablamos al principio, las cosas que nos faltan, cómo este tema ha quedado dislocado y atrasado con respecto... Uruguay tiene problemas, como todos los países, tenemos problemas en una cantidad de áreas, pero tenemos cierto nivel de problemas, cierto nivel de recursos. Tenemos un Estado fuerte. Uruguay no tiene un Estado débil. Yo viví en Paraguay, viví en Bolivia, viví en Centroamérica. Sé lo que son estados débiles. Viví en países donde no había un INAU, no había un organismo de infancia, o sea, no había. Nosotros podemos decir, bueno, estos hogares son buenos, son malos, estos liceos están bien hechos, están mal hechos, pero hay una respuesta institucional, hay una normativa, hay una institucionalidad, hay un Estado presente, hay un Estado que reacciona cuando hay un problema, que lleva estadísticas confiables, que mide lo que pasa en la salud, en la cultura, en la vivienda, etc. Uruguay tiene un Estado fuerte, un Estado social fuerte,
un Estado social fuerte, es de las características, es de lo que distinguió y permitió que Uruguay fuera una nación a partir de inicio del siglo pasado y se despegara del anterior siglo, que éramos un país que vivía a los altos, en guerras civiles, enfrentamientos, inestabilidad. Y bueno, esa presencia no tiene un correlato en este tema específico. Este tema es el último vagón del ferrocarril. Después de esto, ¿se acuerdan los que anduvieron en ferrocarril? Ellos no, porque son muy jóvenes, sí. Pero los que anduvimos en ferrocarril, que íbamos al último vagón, sí. Teníamos la curiosidad del último vagón, sí. Llegamos al último vagón y llegamos a la última puertecita y ya no había más nada. Estaba la vía que se perdía ya. Bueno, este tema es así. Hasta ahí llega. Después de la cárcel no hay más nada. Las personas que llegan allí muchas veces no pasaron o rebotaron por la escuela, por liceo, familia. Y le digo una barbaridad, ¿y no se hace una encuesta, no se le hace un cuestionario a la persona que va a quedar libre? Pero déjame que... le voy a decir una tontería. Le debe haber pasado a muchos uruguayos cuando se fueron a sacar una visa para viajar a Estados Unidos. ¿No le preguntaron si tenía pensado cometer algún tipo de atentado terrorista? ¿Verdad que te preguntan eso? Sí. ¿Tiene pensado? Poco menos que te dicen, ¿va a llevar alguna bomba en el avión? Y uno dice, ¿para qué me preguntan esto si voy a contestar no? Bueno. ¿No le preguntan, ¿tiene pensado reincidir? Voy a eso, vamos a eso ahora. Pues te termino la pregunta anterior. Yo me fui un poquito por las ramas y tú me empujaste más arriba. Claro, de la rama. digo. Vuelvo para abajo. Hay 3 momentos que son claves. El preegreso, o sea, cuando a la persona le falta poco para salir, que a veces sabe la fecha exacta, muchas veces no la sabe, pero digamos... La mayoría de veces no la sabe. La mayoría de veces no la sabe. Es el preegreso, cuando le falta poco y se prepara y dice, bueno, sí, me quedan 6 meses para volver a la libertad. Tengo familia, tengo a dónde ir, tengo un trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a volver a los amigos? ¿Voy a volver a las malas juntas? ¿Voy a volver a la movida? ¿A dónde voy a volver? El momento del egreso, esos primeros días, que vuelve a ser un ciudadano más integrado a la corriente de la sociedad, y todos los años, este primer semestre del año, 3.000 personas volvieron a la libertad. 3.000. 3.000 personas. En el año va a haber más o menos 6.500 personas que salen de la cárcel a la sociedad. Por eso es tan importante que salgan bien. Y después el tercer momento, que es el momento postpenitenciario. Mucha gente que está presa, una cifra que vamos a estimar entre no menor del 35 o 40%, no tiene visitas en la cárcel. O sea que, ¿qué porcentaje? 35 o 40%. Ese buen dato, no tiene visitas, no tiene visitas. ¿A dónde va a salir? Y cuando esté afuera, ¿qué referencias va a tener? Cuando tenga un problema como los podemos tener todos, de salud mental, de adicciones, con sus hijos, de violencia, cuando, en fin, distintas situaciones, no va a ser, muchos de ellos no son socios de un club, no tienen amigos, no tienen familia, no tienen un vecino, no tienen un compañero de trabajo. Entonces, ¿a dónde van a ir? Bueno, eso es muy importante. Y a ese sentido, hay también una luz de esperanza, lo que era el Patronato Nacional del Liberado, la posada ahora. Tuvo un rol muy, muy importante en muchos momentos históricos. Hubo gente, habría que ponerse de pie, como Oscar Rabeca, gente espectacular, gente increíble que calladamente... Una dedicación y un trabajo impresionante. Y que realmente ladrillo sobre ladrillo salvaron vidas y vidas y vidas durante décadas, silenciosamente. Cristina Gil, otra persona también extraordinaria, que durante años realizaron una tarea... muchas veces fuera de los radares de la agenda, de la prensa, tal cual, cierto, sí. De las grandes luces, pero que salvando vidas día a día. Bueno, el patronato se transformó después en la Dirección Nacional del Liberado, y la Dirección Nacional del Liberado en los últimos meses ha tenido un nuevo encuadre. Un ejemplo de eso es la creación hace 2 meses de la Posada. Hoy en día hay unos 20 muchachos que están hace allí. 2 meses, pero hace 2 años que se viene hablando de la Posada y se la viene preparando. Pero abrió. Quedémonos con 60 lugares, estamos hablando de 6.000 liberados. Estamos de acuerdo. Es un paso pequeño. Hay que pensar en más cosas, probablemente, o más posadas o más... Pero tampoco podemos sembrar el país de posadas de liberados. Hay que pensar también en convenios con... refugios, hostales, ONG, hoteles, residencias, planes de vivienda, viviendas alternativas, vivienda de emergencia, lugares de estadía corta, en fin, una cantidad de cosas. Pero bueno, esa Dirección Nacional del Liberado, que es una posada, que es un centro de capacitación, que es un centro de derivación para búsqueda de empleo, que es una bolsa de trabajo, es un poco lo que hay que... Una de las cosas que hay que seguir avanzando. Y yéndolas a tu segunda pregunta, ya en la última rama del árbol, sí,
en eso, muy recientemente se ha incorporado una metodología, muy recientemente estoy hablando de este año, ¿no? Sí. Se ha incorporado una metodología que tiene que ver con un enfoque criminológico determinado para que las personas que ingresen al sistema se les haga un cuestionario igual a todos, con todos los elementos de su vida, y eso sea una base para trabajar. Es un cuestionario que es muy bueno, tiene un marco teórico. Claro, porque más allá de que se pueda mentir en un porcentaje o lo que sea, hay determinado tipo de preguntas que Exacto. a la salida de una persona, bueno, pueden generar un panorama o una alerta sobre cuándo estoy frente a la casi inminencia de una reincidencia. Pues digo, salen sin un peso en el bolsillo. Lo que pasa es que lo que No, planteas le dan un dinero. No, lo que planteas tú es un tema en el que lo planteamos todos, y se plantea el ciudadano y se plantean los técnicos, que es, hoy por hoy es imposible, que es cómo escrutar la mente humana. ¿Usted sabe si yo no voy a cometer un delito dentro de media hora? ¿Está seguro? Para nada. Bueno, imposible. Yo de usted tampoco. Exacto. Entonces, porque además el delito no es una opción racional, o no es una opción solo racional, confluye en un conjunto de factores, teniendo en cuenta además los casos donde puede haber patologías conductuales o la salud mental, o inclusive áreas en las cuales se discute si esto es una patología o no. Pero sin entrar en esa área que es, según los técnicos que saben, es 1/3 de las personas que cometen delitos tienen algún tipo de dificultad cognitiva o de salud mental o psicológica de algún tipo. Las 2/3 partes son personas como nosotros, personas que no tienen afectaciones de salud y que por determinadas circunstancias cometen delitos. Y cuando cambia esa circunstancia, no cometen el delito. Entonces, el tener un cuestionario, tipo, es un avance importante para tener información. Hay un enorme debate sobre eso, de qué se hace con ese cuestionario, cuánto vale ese cuestionario, cuánta validez tiene, vale para siempre. O sea, tú caes preso, yo te entrevisto a los 3 días. Ese diagnóstico que yo hago, ¿sirve? ¿Es una placa o es una ecografía de algo que está cambiando? Es como una fotografía de la atmósfera, que bueno, si hoy me da que hay una tormenta bárbara, ahora capaz dentro de media hora se disipó. Entonces, todo es una gran discusión, pero sin duda es muy importante tener un marco teórico que ahora existe. El Instituto Nacional de Rehabilitación ahora ha empezado a trabajar con un marco teórico, es un paso, y está abierto eso a irlo ajustando, discutiendo, pero es importante tenerlo. Eso demuestra de nuevo cómo todavía estamos lejos de los niveles que tienen otros países latinoamericanos, y hay que seguir avanzando, en seguir estimulando y pensando en políticas de Estado. Que esta reforma penitenciaria siga avanzando, siga teniendo consenso, se siga enriqueciendo con aportes de todos los sectores políticos, de la academia, de la sociedad civil y de organizaciones como pueden ser organizaciones de familiares o de personas interesadas, organizaciones de todo tipo que a veces pueden acercarse a colaborar en la cárcel. Una pregunta te hago, una pregunta doble en realidad. Bonomi dijo en su momento que la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal había generado una descompresión de las cárceles porque a diario salen presos, obviamente salen reclusos, salen personas privadas de libertad, y se había dado en los primeros meses un menor ingreso de personas a los centros penitenciarios. ¿De qué manera operó eso y si sigue estando así, de acuerdo al número que tienen ustedes? Y por contrapartida te pregunto, ¿estás de acuerdo con que la mayor cantidad de gente que se veía en la calle en Montevideo es gente que salió de la cárcel y no tuvo a dónde ir? Bueno, empezando por la segunda pregunta. No sé si la mayor parte, según las informaciones que ha dado el Ministerio de Desarrollo Social, la mitad de las personas que vemos en la calle o estuvieron presas hace un tiempo o hace poco o tuvieron antecedentes, y la experiencia demuestra que sí, porque mucha gente que salen de la cárcel salen destruidas. No tiene a dónde ir. Salen destruidas, no tienen a dónde ir, salen con una vulnerabilidad enorme y uno lo ve, y aparte, bueno, uno lo habla, yo lo hablo con muchos de ellos, y hasta algunos los he conocido. O sea que lamentablemente eso es así porque eso muestra que ahí hay todavía zonas negras que los radares de nuestras políticas no llegan, no hemos logrado darle en la tecla, o no hemos logrado inventar dispositivos. Yo creo que hay un tema de lo que es la conectividad de los servicios sociales. O sea, una persona que está en la cárcel de pronto por un delito muy leve, que hay muchos, pues muchas de esas personas que están en la calle cometieron delitos muy leves. Son personas que no son
no son peligrosos, no son agresivos, son personas que tienen un problema de salud mental, una gran depresión, una esquizofrenia o problemas que son lo que le llaman los psiquiatras borderline, que no se puede definir o es un poco de todo, sí, y les impide sostenerse, no pueden sostenerse. Es como un filtro con muchos agujeros que por más que le eches mucha agua, el agua se cae y requiere una intervención muy fuerte para que pueda cerrar un poco esa situación, esos agujeros o mejorar. Entonces, bueno, allí no hay una conectividad. Nosotros hemos ahora acompañado varios casos de personas que estaban, por ejemplo, en la cárcel por un hurto y a veces familias, por ejemplo, el caso de una madre que nos amaba y nos decía, bueno, entonces mi hijo tiene problemas de adicciones y problemas de salud mental. Tiene una problemática dual, adicciones y salud mental. Está preso por un hurto. Va a salir, pero no está en este mundo, nos decía. Efectivamente, una persona que estaba muy mal. Necesita medicación y con medicación puede funcionar. Sale de la cárcel, la mujer había vendido su casa para atender al hijo durante mucho tiempo. Este muchacho ya tenía 30 años. Esta mujer trabajaba en el interior, en una casa, ya no tenía casa. Y no tenía más familia. Este muchacho salía a la calle. Entonces, bueno, hubo un gran esfuerzo de ACE y del Instituto Nacional de Rehabilitación para lograr construir una autopista que todavía no funciona en automático. Funcionó porque se pudo detectar este caso y se pudo comunicar al sistema penitenciario el momento del egreso, porque si no, esta persona se le abre la puerta y sale caminando. Sí. El momento del egreso, para que alguien lo estuviera atajando, acompañándolo, llevándolo, fue a la posada, justamente, y conectándolo con los servicios ambulatorios, por ejemplo, de Vilardebó o de salud. Bueno, eso se pudo hacer porque hubo una alerta, digamos, alguien llamó y pegó una alerta. Todavía nos falta que eso funcione en automático. Y perdón, me olvidé la primera pregunta que me decía. La cantidad de personas, la cantidad de personas que hay en el sistema, porque vos me había dicho que en los primeros meses del CPP había menos ingresos. Sí, bueno, yo creo que ha habido con el código nuevo que realmente es un avance. Bueno, el código nuevo, lo que decíamos recién, la mayoría no sabe cuándo sale de la cárcel. El código nuevo ahora saben el día que salen de la cárcel. El código nuevo yo creo que tiene una cantidad de avances importantísimos. Salimos de la penumbra, salimos de la caverna. El código anterior tenía enormes problemas, no eran mucho mayores porque había muchas veces jueces y fiscales que actuaban con criterio, pero era un código que no daba las garantías, era una normativa que no daba las garantías propias del siglo XXI. Este es un código del siglo XXI, que incluye también el habeas corpus correctivo, lo dejamos para otro programa, sí. Pero bueno, que implica una cantidad de cosas muy importantes y sobre todo implica una racionalidad en la aplicación de la ley penal, una mayor racionalidad. Entonces, ¿qué ocurre? La mayor racionalidad lleva a que no todo se resuelva con 5 años de cárcel. O sea, si yo me robo esta copa, no es racional que a mí me tengan 1 año preso. No es racional. Si yo te pego un empujón, y ni te lastimo, te pego un empujón y te robo este mate, no es lógico que yo esté 5 años y 4 meses preso, solamente por eso. Tampoco es lógico que me vaya para mi casa y no pasa nada, que digamos, fue un mal momento. Tengo que rendir cuentas, tengo que reparar el daño, tengo que restaurar lo que hice mal. Bueno, hay otros mecanismos que abre el código. Prisión domiciliaria, trabajo comunitario, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que ese paso a la racionalidad, ese paso al siglo XXI, o una mayor transparencia democrática, donde hay una fiscalía que acusa, una defensoría que defiende y un juez tercero imparcial que analiza y dice, bueno, ¿quién tiene razón? Y hay una víctima que está presente y puede seguir qué es lo que pasa e intervenir. Esa mayor racionalidad tiene que tener como contracara una nueva generación de políticas sociales. Que cuando se diga, bueno, esta persona porque robó un mate no va a ir preso 1 año, pero hay que hacer algo con esta persona, porque a Marte descubrimos que, no sé, está deprimido, no tiene familia, es adicto, o tiene tal problema, o vive en la calle, o no tiene trabajo, o dejó la escuela, etcétera, etcétera. Entonces esa persona, el Estado tiene que ponerse al día con esa persona, y esa persona ponerse al día con el Estado, con lo que pasó. Y en esa confluencia nace la ciudadanía. Ahora, eso requiere un nuevo set, una nueva agenda de políticas socioeducativas y culturales que el país todavía no tiene. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy en día. Entrar es como si entras en una nave del siglo XXI,
tenés que saber tenés que tener los elementos para saber esa nave. O sea, si uno compra un celular de última generación, a los más veteranos, o una computadora de última generación, a los más veteranos nos cuesta un poco a veces agarrarle los tips para poder manejarla. Y acá pasa lo mismo. Tenemos un código del siglo XXI, que está muy bien, y por suerte. Eso nos demanda, y eso nos golpea la puerta en otras áreas, que es programas sociales de otro tipo, como son las medidas alternativas, que hoy por hoy no son creíbles para los jueces, para los fiscales y para la ciudadanía. Tienen que mostrar que son creíbles, tienen que ser sólidas, tienen que ser reales. Decir, bueno, yo le robé el mate, pero no me voy para mi casa. Yo le pegué un empujón y le saqué el celular. No es que no me pase nada, es que yo voy a ir todos los días a un lugar a trabajar, a educarme, a formarme. Le voy a escribir una carta a ella, le voy a pedir disculpas. Voy a tener un trabajo y con ese trabajo voy a pagarle el mate que le rompí cuando se cayó al piso, etcétera, etcétera. Eso implica entrar en el siglo XXI. Si podremos o no, veremos. Bueno, realmente ha sido un placer una vez más hablar con Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario. Bueno, que como él lo dijo, ¿no? Con muchas cosas por hacer, pero con muchas cosas que se están haciendo por lo menos en esa dirección y procurando que ese divorcio entre el país que tenemos y las cárceles que tenemos, es decir, que no esté tan desacompasado, y preguntarnos también hasta qué punto nosotros como sociedad no tenemos culpa, ¿no?, de que esto suceda. También es un poco de falta de interés por lo que comentaba Lorena cuando decía, bueno, hizo tal cosa, es un delincuente, ahora que se quede ahí. Es el discurso, es el ¿no? discurso. Lo vemos un día. Pero van a salir. Es el discurso.